su libro Experimento Libertario, y ahora tenemos la posibilidad de conversar con él, Guido Agostinelli, que presenta este libro como una obra que desarma las falacias del discurso libertario. Guido, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, si tenés que sintetizar la obra en un toque radial, ¿qué dirías? Bueno, la obra es producto de una investigación bastante exhaustiva de varios años de lo que fueron los pocos experimentos libertarios que hay, que se dieron a baja escala, a muy baja escala, en 3 pueblos, y a su Mm. vez también lo que trata de explorar son los países modelos, según Milley, para llevar adelante, que son Singapur e Irlanda. Hacemos un análisis bastante detallado de cómo se desarrolla la economía en esos países y cuál es la intervención y el rol del Estado en esos países, así como también viajamos a los países de El Salvador y Ecuador que han dolarizado, así como también, por ejemplo, visitamos los municipios que son gestionados hoy en día y que han ganado por la Libertad Avanza, o sea, por los libertarios, y tratamos de hacer un análisis comparativo en ver si realmente lo que está llevando adelante son ideas libertarias o no. Digamos que la novedad es que es la primera vez que gana un presidente diciendo que es liberal libertario, ¿no? Entonces, Claro. con una escuela austríaca que tiene más de 100 años y sin embargo la primera vez que un presidente gana apoyando estas ideas, ¿no? ¿Cuáles son esos tres municipios a que aludís? ¿Y Bueno, qué en me podés realidad, contar de...? los de Argentina. No, no, decís que hay unos Ah, municipios sí, donde... sí, son pueblos. Está el pueblo de Grafton, que fue el que tomó más renombre, Claro, que es el pueblo donde fue, digamos, el de atacado los por osos. osos, Sí, una sí, persona, exacto, sí. producto de que habían desfinanciado la recolección de basura. Yo viajé hasta ahí, conversé con la gente del pueblo, estuve visitando un poco. Lo de los osos es un poco una anécdota. Lo más importante es que Claro. cayó el valor de las propiedades, lo más importante es que han bajado las tasas para atraer comercios y ningún comercio se instaló allí, ni un supermercado, ni para cargar nafta. O sea, Desde la realmente ignorancia te pregunto, Guido, a partir de esto que ocurrió, ¿en el lugar sigue gobernando un espacio que se autodenomina libertario o cambió eso? no, en realidad nunca llegaron a gobernar, porque allá como tienen democracia directa, lo que ellos hicieron fue trasladarse en forma coordinada a 100 libertarios. Es un pueblo de 1000 habitantes, pero con 100 Claro. personas más o menos puedes guiar la asamblea. A raíz de eso es que han tenido bastante preponderancia, han bajado efectivamente, o sea, han llevado realmente un gobierno libertario, no como está haciendo Milei, y justamente lo que han tenido es que han bajado el gasto público y han bajado lo que son las tasas municipales. Pero a raíz de eso ningún efecto positivo se generó y hoy en día se están yendo esos libertarios. Claro. Ujú. Así que se da un éxodo de libertarios del lugar y se ha considerado un caso de fracaso total y un poco en el libro analizamos por qué fue ese fracaso. Bien. El segundo caso, ya que me preguntaban los tres, Sí, digo, el sí. segundo es el de Liberland, que es un país que es un autoproclamado país libertario, que en realidad, bueno, podríamos decir como que es un pueblo, en realidad hoy en día no está prácticamente viviendo nadie, sino que se van turnando para vivir, pero es un reclamo de un país que ¿por qué lo fuimos a investigar? Porque justamente plantean ser libertarios desde cero, o sea, en foja cero. Con lo cual es interesante de qué medidas toma, qué Es en medidas no Europa, toma. en Europa. Exacto, entre Serbia y Croacia, Claro. exacto. Está en el límite entre Serbia y Croacia, en realidad nace a partir de un problema, digamos, de limitación geográfica de ambos países, en los cuales ninguno de los dos reconoce ese territorio como propia, sino que se lo adjudica al país de enfrente, ¿no? O sea, Serbia Claro. se lo adjudica a Croacia, Y ahí Croacia a viene Serbia. la República Y de ahí viene, Liberland y exacto. aprovecha. De- Exacto. Y así que, pero en Liberland, ¿qué es lo más interesante? No hay una democracia, o sea, se maneja todo con méritos, que es una criptomoneda, y que en función de la cantidad de méritos que vos tenés, son las decisiones que podés tomar sobre el país. O sea que el país 100% libertario es un país no democrático. Bien, Y, es y un después, poco me hace acordar a lo que Macri quería para Boca, lo que soñaba cuando se instaló en Boca, que cada socio valiera según lo que... El mérito, bueno, esta palabra, mira vos vos, lo no, dijiste. no, no lo Sí, sabía eso, sí, mira, sí. no lo Después sabía, muy, muy lo interesante. maquilló un poco y terminaron haciendo algo relativamente parecido. Pero bueno, te saqué. Muy bien. Tercer municipio. Y no, el tercer municipio, en realidad el tercer fue el caso, este es un caso histórico, que es la República de Cospaya, también en ese momento tenía unos 400 habitantes, en la cual la República, en realidad, que está en lo que hoy es Italia, es un pueblito de Italia, en el cual justamente tuvieron 400 años sin un gobierno central,
Con lo cual, bueno, cuando empiezo a investigar dije, bueno, encontré el caso libertario exitoso, ¿no? Y finalmente lo que ocurrió en realidad fue que ellos plantaban tabaco, que estaba prohibido, digamos, en Italia y en los estados vecinos, y entonces fue una república que prosperó al son del contrabando, Bien. la plantación de tabaco ahí. Entonces hay muchas más cosas para decir, digo, pero como pues, el núcleo central podríamos decir eso. Obviamente no ofrecían servicios de salud, de educación, nada por el estilo, sino que siempre usaban lo de los estados vecinos. O Bien. sea que en baja escala no tenés ningún caso de éxito No desde hay ya. éxito por ahora. ¿Y este cómo viene, el argentino, para vos? Bueno, y esto viene alejándose bastante de las premisas libertarias, por eso es que yo creo que bueno, que no ha sido tan catastrófico, digamos, yo soy bastante crítico de ya de este gobierno, pero quiero decir, no ha sido catastrófico a los niveles de estos experimentos libertarios que hemos repasado, sencillamente porque ha intervenido el Estado. O sea, Claro. hoy en día el Estado controla las principales variables económicas que tenemos en un país, ¿no? Controla el valor del dólar, controla la tasa de interés, controla hasta los salarios, ¿no? Entonces, obviamente, con una intervención estatal han logrado apaciguar las consecuencias negativas. Pero donde sí se ve más libertarianismo, vamos a decirlo así, es en términos de comercio exterior, que están bajando las tasas para la importación de bienes, y esas son las consecuencias más negativas que hoy en día está teniendo Milei, ¿no? Que es la apertura indiscriminada en importación, que destruye la industria local y que genera tensiones tanto en el desempleo como en los salarios, ¿no? Ujú. ¿Desde cuándo decidiste enfocar esta investigación y ponerte a firme y esto que viajaste, le metiste mucho tiempo, mucho recurso? Sí, mi primer libro es Falacias Libertarias, que yo lo Claro. escribí, lo terminé en el año 2023, y yo lo empecé a escribir aproximadamente en el 2021. Hay mucho, digamos, de experimento libertario en el cual retomo cuestiones de falacias libertarias. Falacias libertarias es sencillamente un ensayo teórico, o sea, en realidad lo que estoy tratando de decir es, mediante la lógica, por qué las principales premisas libertarias son falsas. O sea, cuando uno le aplica la lógica, te das cuenta que no es verdad, cuando uno contrasta con datos te das cuenta que no es verdad, que no te lleva a una mayor prosperidad, pero fue en el marco teórico. En experimento lo que hago fue volcarme a partir de que Milei gana las elecciones a ir a ver estos experimentos y tratar de contrarrestar un poco con la realidad. Por eso la bajada del libro es de las ideas a la realidad. O sea, tratar de ver qué es lo que pasa en la realidad, no solamente en el marco teórico, que es bastante, digamos, endeble. Así que sí, es un trabajo que, digamos, vino desde el momento en el cual empiezo a escribir el primer libro, o sea, en el año 2022, aproximadamente 2021. Ujú. Y ya una mirada más personal, si se quiere, pero ¿te sorprendió que aplicara recetas no estrictamente libertarias cuando entró en el gobierno? Y también hay toda una melange, ¿no? Para quienes no tenemos la especialidad de la economía como vos, Mm. escuchamos tantas cosas diferentes en un momento, en otro, que iba a reventar el Banco Central, que la dolarización, después aparece Caputo, que era un personaje que de ningún modo teníamos en este radar libertario. ¿Vos cómo lo fuiste viendo? ¿Calculabas que algo así estaba dentro de lo posible? Mira, a mí no me sorprendió que haya ganado las elecciones. De hecho yo lo pensaba bastante, digamos que la elección iba a ser buena de Milei. Lo que sí, básicamente, no es que no me sorprendió no lo que están haciendo, sino que claramente para poder subsistir tenían que hacer algo de esta naturaleza. Claro. Que iba a ser muy difícil que pudieran mantenerse si llevaban adelante todas las ideas, ¿no? Cuando uno piensa en dolarizar, claramente fue un caos en todos los países donde se implementó. En Salvador y Ecuador, justamente lo que tenés, por ejemplo, es caída de la representación industrial sobre el total del país, sobre el PBI total, o sea, destrucción de la industria masiva. O sea, que a mí me parecía poco factible desde ese ángulo, ¿no? O sea, me Ujú. parecía que era muy poco factible que pudiese llevar adelante algo así, sostenerse en el poder. Sin embargo, ha sorprendido a muchos en términos de que ha sido más pragmático de lo que se esperaba, ¿no? Ujú. Aún así, ¿qué hay de cierto en que este es el ajuste más grande de la historia del planeta? Mira, lo cierto es que es difícil rastrear eso. Yo traté de Claro. rastrear un poco esa información porque generalmente los países no se sienten orgullosos de los ajustes porque generalmente llegan a sufrimiento de la gente. Entonces es muy difícil porque uno no puede encontrar un antecedente. Posiblemente tenga parte de verdad, la verdad es que es difícil encontrar en condiciones normales hoy en día, por lo menos en la actualidad seguro, de ser más grande, digamos. No hay otro país que esté
ajustando a esos valores. Sí hay algún antecedente en Rumania, algún antecedente lejano de grandes ajustes. También tenemos que estar que también hablar de ajustes más grandes de la historia, cuando, por ejemplo, las cuentas nacionales en Argentina arrancan en la década del 40. O sea, todo Sí, lo que vos rastrees antes del 40 es difícil de tener certeza de que funcione bien, claro. de que esté bien los datos, ¿no? Mm. Eso es un poco la trampa que hacen cuando dicen que Argentina fue primera potencia mundial, que eso lo vemos también en el libro Experimento Recontra, Libertario, la donde usan como agarramos, quieren, sí, sí. claro, Sí, el otro tomamos toda día, la información y te mostramos porque eso es falso, pero es totalmente falso, es una mentira enorme, claro. enorme que repiten los libertarios sin ningún fundamento, no hay un solo dato que los avale, ni uno, ¿no? Siempre hacen eso. El otro día, Adrián Rabier, lo tenés, por supuesto, ¿no? Sí, Bien, Adrián Rabier es docente acá en la provincia de La Pampa, está instalado, puede hasta llegar a ser candidato legislativo de la Libertad Avanza, y tiraba una afirmación, publicando además datos del coeficiente de Gini, y decía que en toda economía libertaria estaba demostrado que se tendía más a la igualdad que en cualquier otra. Eh, la pregunta no, era cómo, sí. qué comprobación tenía, y decía, y no, porque no hay ninguna medida que haya, pero bueno, te presentan como constatado algo que es casi un deseo, si quiere, bueno, poner, ¿no? No, el problema es que ellos hacen un dibujo enorme, enorme. Adrián también lo hace, digamos, sí, sí, yo lo conozco bastante porque da también en SADE, eh, da clases. Y lo que quiero decir es que es una construcción enorme de qué es política libertaria. Ellos ahí toman el índice de libertad económica, yo lo exploro mucho en el libro, escribí artículos académicos sobre esto, el cual es un índice totalmente artificial. Digamos, un índice que ellos mismos se crean, el cual lidera Singapur, que para decirte una noción muy general de qué pasa con Singapur, el 20% del PBI está aplicado por empresas estatales y tienen el plan de viviendas más grande del mundo, que consistió en expropiar masivamente tierras para construir esas viviendas. O sea, Mirá, ese es el país número claro, uno del índice de libertad económica, por ende, y claro, más que es el que toma Milei y que es el que toma Rabier, digamos. claro. Entonces, es un dibujo. El país más libertario, a mi modo de ver, está disputado entre dos países, cuál es el más libertario del mundo. Uno es Guinea Ecuatorial, porque es el país con menos presión impositiva del mundo. O Ujú. sea, donde menos impuestos te cobran. Y el otro, Somalia, que es el que menos gasto público tiene. Entre esos dos países está el país más libertario. Y en Me- Latinoamérica el país más libertario es Paraguay, porque es el que tiene menos impuestos sobre PBI y es el que menos presión impositiva tiene. Entonces, ellos nos tratan de dibujar de que esos modelos libertarios son prósperos y cuando uno va a ver cuáles son esos modelos que ellos toman, en realidad son países con mucha intervención estatal. bien. Entonces, ese es el problema que tienen ellos con su teoría. Entonces, sí, puede ser que en Singapur el Gini le dé un poco mejor, claro, pero Singapur, ¿qué está haciendo? Y ni siquiera le da bien el Gini porque, por ejemplo, Singapur ni siquiera publica la pobreza, por ejemplo. O sea, ni siquiera tiene transparencia en sus datos. O sea, vos no podés saber cuánto es la pobreza en Singapur. Guido, te hago una última consulta, si se quiere, colateral a lo económico, pero sos un economista, bueno, formado, tenés doctorados, por supuesto has estudiado en la universidad pública, te dedicás a investigaciones y has decidido que eso, volcarlo al campo público, hacerte visible en los medios, publicar, dar la batalla mediática o en la comunidad. Te pido una reflexión de por qué decidiste ese camino. Bueno, en realidad creo que bastante de lo que me motivó fue político de Milei. Ni siquiera te diría como presidente, porque como te dije, Falacias Libertarias lo publiqué antes de que Milei sea presidente. Pero básicamente me di cuenta que también en los círculos académicos nos las pasamos discutiendo teoría, nos la pasamos discutiendo un paper, otro paper y demás. Y en definitiva, si nos quedamos discutiendo eso y tenemos un presidente que propone una teoría económica que no se implementó en ningún lado del mundo, que no sirve para absolutamente nada, que lo único que puede traer es más desigualdad, más pobreza, en realidad dije, bueno, ok, estamos discutiendo acá entre papeles qué es lo que habría que hacer. Mientras tanto, nos lleva puesto un tipo que hace una propuesta que realmente no se implementó en el mundo. Tengamos en cuenta que la escuela austríaca tiene más de 100 años y no se implementó en ningún lugar del mundo como país. Entonces, esto lo que hizo fue darme cuenta de que, bueno, estábamos discutiendo entre nosotros y que había que salir a dar la batalla en este sentido. Y bueno, por eso me volqué a escribir los libros y no solo eso, sino que tenemos mucho contenido en redes sociales, Claro, sí, la sí. cual creo que es el aspecto donde mi ley se ha hecho más fuerte.
Y bueno, pienso que hay que seguir dando esa batalla. Y aunque bueno, logren tener y poner una agenda mediática, por lo menos es importante que sea una voz disonante. Y también otras cosas que me motivó fue que había una subestimación total al poderío de Milei. De hecho, te cuento una infidencia, digamos, en el primer libro, que es Falacias Libertarias, a mí me costó mucho publicarlo, porque hay editoriales que me han dicho que no querían darle entidad a Milei. Ujú. O sea, en el año 2023, en enero más Claro. precisamente, justamente me Suponían que decían, no, no, no hay que darle entidad. suponían que no la tenía la entidad, ¿no? Exacto. Claro, y me daba ganas de agarrar un celular, mostrarle TikTok y decir, ¿de Claro. qué entidad me estás hablando? Sí, sí. O mirar los canales de televisión, solamente se hablaba de Milei. Sí, sí, Entonces, es también esta cuestión, una situación que le pasó también, nos pasó a los periodistas, les pasó a la dirigencia política. Ahí sí que claro, Milei tiene razón, no la vieron, sería, o no la vimos claro, para exacto, incluirnos. Sí. exacto, exacto, Mm. exacto, porque había una gran subestimación al poder de las ideas simples. Esto es lo que hay que tratar de entender. La gente no entiende de economía en general y tampoco hay que pedirle que entienda, como tampoco uno puede entender de distintos temas en la vida. Y entonces lo que pasa es que obviamente si vos ves que la economía está mal y hay algo que te lo explica muy sencillo, y lo que tiene la escuela austríaca es que es una escuela muy simplificadora de la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Buscan en las redes sociales, videos de un minuto y una escuela austríaca que te explica todo muy sencillo. Ujú. Esto maridó perfecto y fue un combo perfecto para que hoy, por ejemplo, electoralmente les ha traído un buen resultado a Milei. Esto no quiere decir que en la realidad no vas a traer un buen resultado, al revés, todo lo contrario. Pero quiero Claro, decir, esto hizo que lo posicione bien a Milei, ¿no? Y más yo te vale. digo, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Es súper sencillo. Mirá, emitís más dinero, tenés inflación. Súper sencillo. ¿Vos sabés cuánto tiempo me lleva a mí explicar las causas de la inflación en la UBA? Por ejemplo, yo soy docente de la UBA. 2 clases de 2 horas. Claro. Sí, Y sí, ellos te lo sí. explican en un minuto. Entonces es muy difícil y muy desigual la pelea, pero bueno, hay que darla, digamos. Se está cayendo ahora el velo con respecto a esto, ¿no? Porque fíjate que tuvimos 3,7% de inflación el mes pasado Mm. y supuestamente la emisión no está más. No está Entonces, más ¿por qué ahora, se sí. levanta? Eh. ¿Por qué se levanta Eh, entonces la inflación? Si no es por un fenómeno estrictamente monetario. Sí, No sí, tienen cómo o explicarlo. más aún, llaman a decir que no compres si te aumentan el precio, con lo cual, ¿cómo? Entonces, en la inflación influye también el comportamiento de la población y demás. Bueno, ya, cosas. Exacto, por eso lo que hay que tener en cuenta es que quizás uno se pone a veces, obviamente, tratás de vincular lo académico con la vida real, ¿no? Pero Popper, que justamente era quien estudiaba la ciencia, qué es ciencia, y qué no, decía que una teoría tenía que ser falsable. O sea que básicamente lo que vos tenés que demostrar en una teoría es que yo puedo darte un escenario en el cual eso no se cumple, vamos a decirlo así. Bien. Ahora, los libertarios nunca explican esto. O sea, si la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, entonces decime vos qué tiene que pasar para que yo te demuestre tu teoría es falsa. Decime qué tiene que pasar. No tiene manera de responderte. Porque si levanta la inflación y vos no emitís, tendría que ser una demostración de que es falsa tu premisa. Y sin embargo ellos dicen, no, ahí hay un cambio de precios relativos. Bueno, entonces si siempre me hacen por una teoría para explicar qué es lo que termina pasando, entonces quiere decir que no la puedo falsar tu teoría. Por ende es falsa, digamos, es falsa como teoría en términos generales. No sé si me llega a entender de todo, porque capaz que Sí, ahí hay sí, está claro, cuestiones muy... está Pero quiero decir, buenísimo. eso es importante. Ojo, también para el otro lado que dicen que es todo el dólar, ¿no? Claro. O sea, también hay mucha teoría dentro del peronismo que dice, no, la inflación es por el dólar. Bueno, pará, ojo, porque ahora lo que tenés es que el dólar está cayendo estos días y sin embargo la inflación se aceleró. Mm. O sea, digo, el proceso inflacionario es más complejo de lo que parece. Es mucho más complejo de lo que parece, donde también juegan, por ejemplo, expectativas. Y que eso lo ha desarrollado Lucas, que bueno, lleva el nombre de uno de los perros de Milei, ¿no? O sea que también hay que Exacto. tenerlo en cuenta Sí. como uno de los autores importantes de economía. Guido Agostinelli, gracias. Repaso, mañana 20-30 horas en La Maroma, acá en Santa Rosa, en Alvear 42, presentás el libro. Si querés agregar algo más, el micrófono abierto. Yo desde ya los espero a todos, sean que piensen como piensen, la idea desde ya fui presentando el libro en todas las provincias de la Argentina, estamos en el marco de una gira nacional y en función de eso también es que somos súper abiertos a poder discutir, se va a abrir también a preguntas, también entiendo que
aparte de lo del libro, poder hablar de la coyuntura, ¿no? Aprovechando que obviamente soy economista y que podemos charlar sobre lo que está pasando en el día a día y sobre todo que pueda venir personas de distinta ideología, que obviamente la idea es eso, es tratar de discutir ideas, ni más ni menos que eso. Dale, gracias de vuelta. Gracias. Guido Agostinelli es economista, licenciado en economía, viene siguiendo la conformación libertaria en sus ideas económicas sobre todo y presenta mañana 20:30 en La Maroma, lugar compañero, el libro Experimento Libertario de las Ideas a la Realidad.